Participar de la cena del Señor. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Tomen asiento, por favor. Participar de la cena del Señor es algo muy especial para los cristianos. Siempre lo ha sido. Al celebrar la Santa Cena, hemos de recordar que lo hacemos por 4 razones. Primero, lo hacemos para reflexionar en lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Segundo, lo hacemos para recordar que su promesa de volver está ahí constante y presente. Lo hacemos también para celebrar nuestra salvación en Él. Y lo hacemos también como un acto de gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Debemos estar profundamente agradecidos. Porque, como leíamos en el libro del profeta Isaías, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido curados. Se cuenta que 3 veces al mes, Jermaine Washington y Michelle Stevens se reúnen para a lo que ellos llaman un almuerzo de agradecimiento. Y con razón, pues resulta que Washington le donó un riñón a Stevens. Algo no leve, ¿no? Describió a Stevens como una amiga nada más. Se conocieron en el trabajo. Y se dio cuenta de que ella estaba llorando, Michelle estaba llorando mucho, y empezaban a hablar sobre el asunto. Y ella le contó que llevaba 11 meses esperando en una lista de donantes de riñón. Y ya estaba cansada ella de recibir diálisis renal. Y sufría mucho de fatiga, de desmayos y dolores articulares. Washington no soportaba la idea de ver a su amiga morir. Entonces decidió donar uno de sus riñones. Y por eso estaban ellos almorzando. Un almuerzo de agradecimiento. Porque cuando tienes algo importante de qué estar agradecido, creo que una de las buenas maneras de hacerlo es tener un almuerzo de agradecimiento, una comida de agradecimiento.
Y los cristianos somos muy conocidos por eso. Y precisamente lo aprendimos de la última cena que la Biblia nos habla, que el Señor tuvo antes de ser llevado en la cruz del Calvario y en el Gólgota. Entonces, con el favor del Espíritu Santo, deseo compartir este mensaje, pero este es un mensaje de advertencia, porque la Santa Cena es una práctica sagrada. No debemos participar de ella ligeramente, como en muchos lugares lo hacen, pero usted no debe ser como los demás, y nosotros no queremos ser como los demás, en que cada quien viene y participa cuando quiere sin pensarlo muy bien. Mi mensaje es este: examínate bien antes de participar de la cena del Señor. Examínate, y si hay pecado en ti, arrepiéntete ante Dios antes de venir a la mesa y participar de ella. Porque creemos que, como dice el texto ahí, la participación de la cena del Señor es sagrada y tiene poder para castigar a aquellos que participan de ella indignamente. También creemos que tiene el poder para bendecir a aquellos que participan dignamente. Veamos un poquito del contexto de la Santa Cena. Lo leímos en el Evangelio de Lucas, que fue el Señor Jesucristo quien instituyó la Santa Cena. Dijo: hagan esto en memoria de mí. Es la Santa Cena uno de los dos sacramentos. La Santa Cena y el bautismo son los únicos sacramentos que el Señor estableció. No existen más. La Iglesia Católica tiene 7, pero eso no aparece en la Biblia, son inventados. Solo 2 estableció el Señor Jesucristo. El apóstol le escribe evidentemente a los hermanos, a la iglesia que estaba en Corinto, que estaba localizado en Grecia. La iglesia de Corinto era una iglesia bien interesante, porque la ciudad de Corinto era una ciudad plagada del paganismo, había mucha perversión. Ahí estaba el templo a la diosa del amor, a Afrodita. Y había mucha inmoralidad de todo tipo, especialmente la inmoralidad sexual. Y el apóstol le escribe a la iglesia de Corinto precisamente porque había mucho problema en esa iglesia. La gente se había convertido a Cristo y venían a la iglesia y querían seguir practicando lo que habían practicado allá afuera. Había división, había desorden. Y dentro de ese desorden está el asunto de la Santa Cena. La Santa Cena, siendo una práctica sagrada, porque eso significa sacramento, sacro de sagrado, y mento, práctica, una práctica sagrada. Los creyentes de Corinto, algunos de ellos, es más, Pablo dice, muchos de ellos, sembraban el caos, el desorden. Algunos se adelantaban y hacían lo que querían. Y es en base a ellos de que en este capítulo 11 el apóstol hace referencia a 3 asuntos, del cual voy a estar hablándoles rápidamente. Primero, él denuncia los abusos o el desorden que se estaba cometiendo al participar en la mesa del Señor. También les recuerda que la iglesia no puede operar como cualquier otro grupo, especialmente con la práctica de los sacramentos. Hay fundamentos que rigen en cómo tenemos que llevar a cabo la Santa Cena. Pero también les advierte que no deben de tomar la cena indignamente. Entonces, la denuncia es esto. Algo interesante, no sé si ustedes sabían que en la iglesia primitiva los primeros creyentes traían comida. Traían comida cuando se reunían y entonces ellos compartían con los hermanos. Y dentro de esa comida se
apartaba un tiempo para comer juntos el pan y la copa, el pan y el vino. Era un tiempo para celebrar la unidad, un tiempo de compañerismo, un tiempo de mostrarle a los demás de que somos parte de un solo cuerpo y que tenemos un solo Señor Jesucristo. Pero eso no es lo que estaba sucediendo. Como les dije, habían grandes problemas. Algunos en la iglesia de Corinto eran glotones, comelones. Traían comida, pero se adelantaban a comer. En vez de esperar que todos comieran juntos, no, uno decía, vamos a empezar a comer nosotros. Y algunos se quedaban sin comer. Y Pablo los denuncia y dice, esto no está bien. Si usted ve en el versículo 21 dice, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Esta es una de las cosas que tratamos de hacer cada vez que nosotros comenzamos una iglesia. Tratamos de fomentar a los hermanos que traigan comida y compartir como hermanos. A veces al comienzo uno lo empiezan a hacer, pero ya es como que se cansan y ya no lo quieren seguir haciendo, como que sienten una carga. Pero volviendo al punto de la Santa Cena, nos dice la Escritura de que tenemos que comer juntos, como parte de un solo cuerpo. Pero no solamente estaba el problema de que había unos glotones, también había unos que les gustaba tomar. Se usaba el vino dulce. Hay diferentes tipos de vino. Y para la Santa Cena se usaba el vino dulce, un vino con una fermentación muy leve. Pero si tomas mucho, te va a afectar. Y eso es lo que había sucedido. Traían comida, traían vino y entonces empezaban a tomar. Es como cuando Georgie toma bastante, ¿cómo se llama? Dr. Pepper, right? Así decía, o es ahora o nunca. Y empezaban a tomar y después, pues, al tomar tanto vino dulce, se emborrachaban. Y Pablo dice, esto no es aceptable. Esto no es aceptable. Y esa fue una de las razones que al pasar los siglos la iglesia dejó de usar el vino dulce para la cena del Señor y ahora usamos el jugo de uva. Precisamente por los abusos. Ahora, Pablo no se queda ahí, no solamente los denuncia, también les recuerda que tenemos que tener presente que la Santa Cena tiene un significado grande para nosotros. Primero, de que Cristo el Señor hizo un sacrificio grande en la cruz del Calvario. Entonces nosotros no podemos participar de la cena que simboliza el sacrificio de Cristo de una manera vulgar, de una manera desordenada. Tenemos que hacerlo de una manera muy ordenada. Sabemos que Cristo, el Señor, fue golpeado, fue abatido, fue escupido, se burlaron de Él, lo clavaron en la cruz del Calvario, le metieron la lanza. En unas semanas vamos a estar celebrando la Semana Santa y recordando el sacrificio del Señor. Y cada vez que celebramos la Santa Cena tenemos que recordar, George, que Cristo hizo un sacrificio grande por nosotros. Segundo, tenemos que recordar que somos parte de un cuerpo, la iglesia. La iglesia no es cada quien haciendo lo que quiere, somos parte de un cuerpo. Ayer cuando estábamos estudiando y definiendo la iglesia, creo que fue anoche o no me acuerdo si fue el viernes, definíamos lo que es la iglesia. La iglesia es
el cuerpo de todos los creyentes, o sea, todos los creyentes alrededor del mundo, sin importar la denominación, quienes realmente creen en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, son parte de la iglesia y son la iglesia. Somos parte de un solo cuerpo. Y así nos considera el Señor. Entonces, al venir y tomar del pan y de la copa juntos, estamos reconociendo que somos parte de ese cuerpo de Cristo en todo el mundo. Pero no se queda con eso el apóstol. También les advierte algo que hoy en día no se toma muy en serio. Pero es mi responsabilidad como pastor hacerles ver que tienen que tener mucho cuidado al participar de la cena del Señor. Sabemos que en algunos círculos cualquier persona va y participa. Algunos permiten a los niños, a la gente que no es creyente, gente de todo tipo, simplemente tienen dicen ellos, una mesa abierta. Y cualquiera puede participar. Piensan que están haciendo un bien, pero están haciendo un tremendo mal, porque el texto nos dice claramente de que al participar indignamente, hay juicio. Nótese lo que dice el apóstol Pablo. Dice, de manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Mi estimado hermano y hermana, usted no quiere estar ahí. Usted no quiere que se les sea encontrado culpable de el cuerpo y la sangre del Señor. Eso es algo bastante serio, porque eso significa de que usted va a recibir castigo de parte del Señor. Va a recibir castigo y condenación. Básicamente lo que nos dice el apóstol Pablo es a causa de esta ofensa, dice, muchos han debilitado, algunos han muerto y otros están enfermos. Está hablando de creyentes. No está hablando de gente de allá afuera que no conoce al Señor, de creyentes que estaban participando de la mesa del Señor como si fuera cualquier cosa. Y entonces hay castigo, y el castigo es debilidad, ya sea física, mental, emocional, espiritual, debilidad. No nos dice específicamente, pero hay debilidad, pero hay conexión física porque nos habla de enfermedad. Hay gente que viene sanito, pero al participar indignamente de la cena, dice el apóstol Pablo, están enfermos, se enferman. Porque Dios les envía castigo. Porque recuerden, simboliza el cuerpo y la sangre del Señor. Otros dicen duermen. Cuando dice duermen no es que se fueron a dormir muy llenos de comida. No, habían muerto. Eso es lo que quiere decir. Habían muerto, chicharrón, por participar indignamente de la mesa del Señor. Sé que George, Johandy, Emma, todos los demás, al participar, esto es algo serio. Esto es algo muy, muy serio. También les decía que ciertamente la cena del Señor es castigo para los insolentes, pero también es un medio de gracia para los obedientes. Amén. A lo largo de la historia se ha sabido que muchas personas enfermas, creyentes enfermos, vienen y toman de la mesa del Señor y son sanados. He aquí un ejemplo. Se habla de Charles Colson, un hombre que estuvo en la cárcel y después salió y fue de gran bendición para la iglesia. Él escribió un libro titulado El Cuerpo, y en ese libro él habla acerca de una historia de alguien que participó de la cena del Señor, pero dignamente, no indignamente, dignamente. Involucra a un pastor llamado Pat Novak.
y un hombre enfermo que estaba en el hospital local llamado John. Una mañana de verano el pastor estaba recorriendo en el hospital, haciendo sus visitas, y lo llamaron para que fuera a visitar a un paciente. Un paciente que no había respondido a nada. Le habían hecho de todo, pero nada. Tenía alrededor de 60 años el hombre, pero no le podían encontrar nada. El hombre llevaba semanas sin poder tragar nada, 2 semanas sin tragar nada. Se estaba quedando un hueso y ya las enfermeras no sabían qué hacer con él. Entonces llamaron a la oficina del capellán del hospital, y fue cuando el pastor Paul fue llamado y él fue a visitar a John. Y John era un hombre alto con aspecto de abuelo y tenía un poco de calvicie, su piel colgaba, pues al no comer por 2 semanas, bajar de peso, no se miraba bien, sus ojos estaban hundidos. Y cuando entró el pastor y lo vio, se sintió aterrorizado y no sabía qué decirle, no sabía qué hacer. Pero John notó que él llevaba la insignia, el pastor llevaba la insignia de capellán, y entonces lo invitó a que se sentara junto a él a su cama. Y mientras hablaban, el pastor sintió que el Señor le decía: pregúntele a John si quiere comulgar. Y bueno, los capellanes interinos no están supuestos a estar haciendo eso. Es una de las razones por la cual a mí no me gusta. Pudiera buscar y servir como capellán, pero no lo hago, porque si yo no puedo hablar de mi Cristo y del Evangelio, ¿por qué lo voy a hacer? Mejor no lo hago. Pero muchos capellanes en los hospitales y muchos lugares no puedes compartir libremente el Evangelio y de Cristo. Entonces, él vio la insignia, y cuando el pastor le preguntó a John que si quería comulgar, John se tiró y dijo: no puedo, dice, porque he pecado y no puedo ser perdonado. Nótese, reconoció de que él no podía tomar la mesa del Señor indignamente. Y entonces el pastor le preguntó a John que si quería confesar su pecado, y John dijo que sí, y confesó su pecado y lloró, y John le dijo: pues bueno, puedes creer que el Señor ha perdonado tus pecados. Y después de nuevo volvió a sentir del Señor que le preguntara a John, ahora que había confesado su pecado, eso, si quería comulgar. Le preguntó: John, ¿quieres comulgar? Y dijo que sí. Entonces le dijo el pastor: ok, déjame hacer unas visitas y ahorita vuelvo. Y el pastor se fue, pero antes de irse le regaló una Biblia. Fue a hacer sus visitas, comió, pero antes de salir de la cafetería agarró un pedazo de pan y lo envolvió en una servilleta. Le pidió a la gente de ahí que le dieran una taza de café, no llena de café, sino una taza. Y después corrió al otro lado de la calle donde vendían cosas, y fue y compró jugo de uvas. Y vino después y fue a donde estaba John. Y ahí con John celebró la Santa Cena. Después de 2 semanas, era la primera vez en que John tomaba algo, lo ponía en su boca y lo podía masticar. Y también pudo tragar el jugo de uvas. Y ya cuando el pastor Pat se estaba alistando para irse, y él se miraba diferente, se miraba un hombre diferente. Bueno, para hacer la historia corta, 3 días después, John salió del hospital como que nada. Amén. Mi estimado hermano y hermana, no debemos de tomar la Santa Cena ligeramente. Repito,
tiene poder para castigar. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero evidentemente tiene también poder para bendecir. Amén. Si usted lo toma dignamente. Amén. Amén. Para terminar, en el versículo 26, el apóstol Pablo afirma algo muy interesante, muy importante que tenemos que recordar. Dice, cada vez que comen este pan y beban de esta copa, están anunciando que Cristo murió por ustedes. Háganlo, dice él, hasta que Él venga. Entre los judíos practicantes, porque hay judíos que no son practicantes, no sé si usted sabía que hay judíos que son ateos. Eso es lo peor que hay. Un judío ateo debiera de tener vergüenza de llamarse judío, right? Pero los judíos practicantes, entre ellos existe una frase bien importante, bien interesante. Ellos dicen, el año que viene en Jerusalén. El año que viene en Jerusalén. No importa dónde estén ellos, el año que viene en Jerusalén. La Shana Habaa ba Jerusalem. Y ellos usan esta frase al finalizar los servicios judíos de la Pascua y del Yom Kippur. Terminan con esa frase. Y con esa frase lo que están ellos diciendo es de que tienen ellos una esperanza profunda de retornar a la ciudad santa de Jerusalén, de que ellos también esperan su redención y que ellos esperan un futuro mejor. Y se dice que una iglesia pequeña en Wisconsin empezó a practicar algo similar. Como sabemos, la copa del Señor nos recuerda la sangre derramada de Cristo y nos dirige a mirar hacia el futuro hasta que Él venga. Y resulta que esta iglesia se llama Maranata porque significa Cristo viene pronto. Estamos con la mirada y el deseo y el anhelo que Cristo regrese pronto. Las noticias que estamos oyendo son buenas noticias. Amén. No son noticias para estar preocupados. Es buena noticia. Cristo se acerca, mi estimado hermano y hermana. Amén. ¿Okay? Cristo está a las puertas. Entonces estos hermanos de esta iglesia, al final de la comunión, ellos alzan sus copas con anticipación y con esperanza y dicen, la próxima vez con Cristo. Repito, la próxima vez con Cristo. ¿Cómo lo ves? Él va a venir por nosotros. Amén, sí. Él va a venir por nosotros. Solo es cuestión de tiempo. Estaremos con Él. Esa es nuestra fe y esta es nuestra esperanza. Entonces, al participar nosotros de esta cena hoy, vamos a tener presente estas tres cosas, ¿verdad? Que el apóstol Pablo le hace ver a la iglesia de Corinto. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no participar de la cena así por así o tomarla ligeramente. No sea que seamos denunciados ante el Señor por ello. Tenemos que recordar que es una práctica santa y tenemos que tomar muy en serio su advertencia de que no debemos de participar de ella indignamente. Así es que con eso en mente vamos a